A lo largo de los siglos, el Santo Grial ha sido uno de los objetos referentes de la tradición cristiana y la literatura medieval. El cáliz, que según los evangelios utilizó Jesús durante la Última Cena, ha generado una infinidad de relatos, teorías y búsquedas. España, en particular, custodia varias reliquias que reclaman para sí el título de Santo Grial. Hoy nos adentramos en la historia de 4 de ellas: Montserrat, Valencia, Ocebreiro y León. Una de las leyendas más fascinantes sitúa el Grial en la abadía benedictina de Montserrat, en Cataluña, donde se venera una imagen de la Virgen desde el año 880. Esta tradición tiene su origen en la obra Parsifal del poeta alemán Wolfram von Eschenbach, escrita a comienzos del siglo XIII. En ella, el autor introduce una figura enigmática, Quiot de Provenza, un sabio, posiblemente vinculado a los templarios, que habría encontrado en Toledo antiguos manuscritos escritos en árabe. Dichos textos habrían sido obra de Flegetanis, un astrólogo judío de Toledo que, según la leyenda, rastreó el linaje del Grial a través de las estrellas. Quiot tradujo sus escritos y descubrió en ellos la historia de esta sagrada reliquia. Von Eschenbach narra que el Grial se custodia en un lugar llamado Montsalvat, en los confines del nordeste de España, donde valerosos caballeros templarios viven de una piedra cuya esencia es toda pureza. El nombre Montsalvat ha llevado a muchos a identificar ese lugar con la montaña de Montserrat, una interpretación que se vio reforzada en el siglo XIX por Richard Wagner, quien en su ópera Parsifal recreó este escenario elevándolo a mito europeo. Ya en el siglo XX, la fascinación esotérica de los jerarcas nazis por las reliquias sagradas los llevó a enviar expediciones a Montserrat convencidos de que el Grial podría encontrarse allí. Muy diferente es el caso del cáliz que se conserva en la Catedral de Valencia. A diferencia de otras reliquias envueltas en las brumas del mito, este ha sido objeto de estudios arqueológicos serios. En 1960, el catedrático de arqueología Antonio Beltrán, de la Universidad de Zaragoza, analizó minuciosamente la pieza y concluyó que el objeto se compone de 3 partes: una copa superior de ágata de origen oriental fechada entre los años 100 y 50 antes de la era cristiana y un P y asas inferiores de orfebrería medieval. Según Beltrán, esta copa bien pudo estar en la mesa de la Última Cena y ser la que utilizó Jesús. La tradición sostiene que el cáliz fue conservado por la Virgen María junto con otras reliquias como la sábana santa, la corona de espinas o los clavos de la crucifixión, y que fueron las reliquias repartidas entre los apóstoles, y el Grial le correspondió a Simón Pedro, quien lo habría llevado primero a Antioquía y después a Roma, donde fue utilizado por los primeros papas. A partir de ahí, el rastro se pierde hasta que una leyenda sitúa el cáliz en manos de San Lorenzo, quien en el año 258 lo habría enviado a su Huesca natal para protegerlo de la persecución del emperador Valeriano. De la península ibérica en el siglo VIII, el cáliz fue escondido en los Pirineos y más tarde en el monasterio de San Juan de la Peña en Huesca. En 1399 fue trasladado a Zaragoza y en 1424 Alfonso V el Magnánimo lo llevó a Valencia, donde fue donado finalmente a la catedral en 1437. Allí permanece hasta hoy, venerado como el auténtico Santo Cáliz, habiendo sido utilizado en sendas Eucaristías por Juan Pablo II y Benedicto XVI. En la aldea de Ocebreiro, en la provincia de Lugo, también se venera un cáliz considerado por muchos el Santo Grial. Su historia no está ligada a manuscritos ni a dataciones arqueológicas, sino a un relato milagroso. Según la leyenda, a comienzos del siglo XIV, un campesino de Barsa Mayor subía diariamente, con lluvia o con nieve, a oír misa a la iglesia de Santa María de Ocebreiro. Un día de gran nevada, el sacerdote, un fraile de fe débil, celebraba la misa en una iglesia vacía. Al ver al campesino entrar, murmuró: «Pobre hombre, venir con este tiempo solo para arrodillarse ante pan y vino». En ese instante, la hostia se convirtió en carne y el vino en sangre. El sacerdote cayó fulminado y el campesino corrió en vano a socorrerlo. El cáliz usado en aquella misa fue conservado como reliquia y desde entonces se venera en el santuario. Aunque no hay pruebas históricas que lo vinculen con Jerusalén o Roma, su simbolismo es tal que incluso aparece en el escudo de Galicia. El último de estos griales se encuentra en la Real Colegiata de San Isidoro de León. Se trata del llamado cáliz de Doña Urraca, una rica copa de ónice engastada en pedrería, donada por la infanta del mismo nombre en el siglo XI.
En 2014, este estudio, publicado por 2 investigadores, propuso que este cáliz podría ser el auténtico Santo Grial, basándose en una posible procedencia de Jerusalén, su paso por Egipto y su llegada a la península ibérica a través de Al-Ándalus. La comunidad académica ha cuestionado seriamente esta hipótesis, señalando la ausencia de fuentes documentales fiables y llegando a tacharla de fraude histórico. Aún así, esta teoría captó la atención internacional y revitalizó el interés por la reliquia. Así que Montserrat, Valencia, Ocebreiro, León, 4 relatos que entretejen historia, leyenda, fe y poder. ¿Alguno de estos, o de los otros griales que hay repartidos por el mundo, es el verdadero Santo Grial? Pues probablemente nunca lo sepamos con certeza, pero en cada uno de ellos permanece algo más profundo, que es el anhelo de lo sagrado, la búsqueda de sentido y el misterio que conecta el mundo antiguo con nuestro presente. Porque, después de todo, el Grial no es solo una copa, sino que se revela como el símbolo eterno de la búsqueda humana de lo divino.